Revelado. La increíble transformación de una joven burlada, ahora baile inspirador en la mansión. Valeria estaba a punto de levantarse de su silla. La gala en la mansión deslumbrante frente a ella vibraba con murmullos de un mundo que parecía ser un espejismo. Las luces brillantes resaltaban sus miedos y anhelos, mientras su corazón latía desbocado en su pecho. Era el momento que había soñado, pero también el más aterrador de su vida. Danzar enfrente de un público que jamás la había visto, que ni siquiera conocía su nombre, era un reto casi asfixiante. A pesar de que los giros de su cuerpo llevaban en ellos el eco de su abuela y los sacrificios de su madre, el peso del juicio ajeno la oprimía. Desde pequeña, sus sueños de baile habían sido pisoteados por las burlas de sus compañeros. ¿Vas a ser bailarina? ¡Qué ridícula!, resonaban en su mente como un mantra cruel. Pero aquí estaba, de pie en los mármoles de una mansión donde cada rincón susurraba historias de grandeza. ¿Qué pasaría si no era suficiente, si su luz se apagaba antes de brillar? La inseguridad le apretaba la garganta, y en su mente la visualización del escenario se tornaba cada vez más difusa. Recordó la mirada de Doña Rosa, esa mujer anciana que la había adoptado como suya. Con cada clase había comenzado a despojarse de las capas de miedo, pero al mirar a su alrededor sintió que se despojaba de su propia esencia. ¿Era esto lo que quería? ¿Dejar atrás su barrio y a sus padres que sacrificaban todo por ella? La imagen de su madre cosiendo hasta tarde y su padre en el taller le hizo temblar. La culpa comenzó a mezclarse con la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sonido de los murmullos se desvaneció y la música comenzó a fluir. En ese instante, Valeria sintió una oleada de desesperación. Podía sentir los ojos de aquellos que la rodeaban, evaluándola, decidiendo su destino en segundos. La presión era un yugo alrededor de su cuello. Cada nota resonaba en su cuerpo, invitándola a liberarse, a volar, pero con cada compás su mente le susurraba dudas. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si sus movimientos eran torpes y ridículos? Esta era la oportunidad de desatar su alma, de danzar con la verdad de su historia. Pero el miedo a no encajar en un mundo que la había ignorado durante tantos años la atrapaba con fuerza. La multitud comenzó a murmurar, impaciente, y Valeria se sintió cada vez más pequeña, como una mariposa atrapada en un frasco. Los recuerdos de su abuela y su madre la atormentaban. No olvides de dónde vienes. Pero ¿era suficiente el amor y el esfuerzo para enfrentar el escenario que se veía tan distante y lleno de luces? A medida que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, Valeria estaba al límite de tomar una decisión crucial. ¿Se entregaría a sus miedos o se permitiría ser quien verdaderamente era? La música la llamaba y el público aguardaba, pero ella estaba en una lucha interna que la mantenía cautiva. ¿Se atrevería a abrir la puerta a su verdadero yo cuando lo que había detrás era una historia llena de sombras? La transición hacia la pista de baile fue un momento eterno para Valeria. La música comenzaba a encarnar sus emociones, dibujando en su mente imágenes de sueños y desilusiones.
Ante la multitud, la sensación de ser observada se intensificaba como una presión en su pecho. La mente le jugaba una trampa. La posibilidad de quedar atrapada en las sombras de su pasado era devastadora. Pero, al mismo tiempo, sentía un ardor en su interior, un fuego que había empezado a arder desde que decidió no rendirse. «Este es tu instante, Valeria. No dejes que las voces del pasado te silencien», se decía a sí misma. Cada palabra una pequeña ancla en su naufragio emocional. Había tomado decisiones antes, pequeñas victorias que la llevaron hasta este momento. Cada clase de danza le había enseñado más que solo pasos, le había enseñado a enfrentar la adversidad. Aunque los ecos de las burlas aún resonaban, también lo hacían los ecos de un entrenamiento riguroso, de la dedicación. La imagen de doña Rosa levantando la mirada con orgullo atravesó su mente, llenándola de determinación. Cerró los ojos por un instante. La luz de la mansión se desvaneció y, en su mente, el escenario se transformó en un lugar íntimo, donde solo importaba el movimiento, la expresión. Abrió los ojos y con cada inhalación se llenó de confianza. Era momento de dejar atrás el miedo. Sin más titubeos, dio un paso hacia adelante. Los primeros compases la envolvieron y a medida que comenzaba a moverse, su cuerpo soltó un torrente de emociones. Cada giro brindaba una oportunidad para liberar el dolor. Cada salto era una declaración de libertad. La música resonaba como un eco de su historia, entrelazando su dolor y su alegría, desdibujando las líneas de lo que era y lo que había sido. A medida que su danza avanzaba, sentía que su esencia cobraba vida, como un fénix que surgía de las cenizas. El público observaba con atención. Sin embargo, su mirada no estaba puesta en los juicios ajenos, sino en la autenticidad de su movimiento, su propio viaje. Y en cada paso, Valeria se confrontaba con sus propias inseguridades. Sus dudas se transformaban en fuerza, en una declaración de autosuficiencia. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que sintió la euforia de la libertad, un destello de incertidumbre la invadió. ¿Sería suficiente? ¿Acaso su esfuerzo podría borrar las memorias de burlas que aún la acechaban? Los rostros del público giraban entre la fascinación y el escepticismo, y el miedo se filtraba en sus movimientos, de vez en cuando interrumpiendo la fluidez. La lucha interna estaba lejos de haberse resuelto. Se preguntó si este era el camino hacia la aceptación, o si más bien era solo otro empate en su lucha contra la inseguridad. A pesar de los titubeos, la revelación de su potencial inexplorado comenzaba a tomar forma. Nunca había sentido algo así antes. Mientras se movía, se dio cuenta de que su baile no solo contaba su historia, sino que también derribaba barreras invisibles, tanto para ella como para los demás. El espectáculo no solo era un testimonio de su lucha, sino un recordatorio de que, a pesar de las dificultades pasadas, había una belleza en la superación. El acto final le dio una vuelta a su esencia y se sintió impulsada a compartir su viaje con todos. Pero antes de que pudiera dar el último paso, dio un vistazo a la multitud y se encontró con los ojos de su madre, llenos de amor y esperanza. Fue un momento revelador. La conexión con su historia y su familia la ancló en el presente. Desconcertada, se detuvo en medio de una pirueta, consciente de que aún no había superado del todo con las sombras de su pasado. Con el público esperando su próximo movimiento, Valeria enfrentó una decisión reveladora. ¿Debería continuar entregando su corazón al baile o permitir que sus temores la atraparan una vez más? El clímax de esta lucha se acercaba y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué camino elegiría Valeria en su próximo paso hacia la autoaceptación y la realización personal? La respuesta a esta pregunta la aguardaba justo en el umbral de su destino. Un leve susurro atravesó el aire, interrumpiendo la respiración colectiva del público. Valeria, aún en el umbral de su elección, sintió la presión del momento. Aquel instante de duda se convirtió en una revelación.
comprendía que había llegado a un cruce de caminos donde su danza no representaba solo su historia personal, sino que también podía convertirse en un símbolo de superación para quienes la observaban. Con cada latido, sus inseguridades comenzaron a transformarse en determinación. La necesidad de liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían prisionera se hacía más palpable. Se dio cuenta de que su actuación era un acto de resistencia. La música insistía en fluir a través de ella, cada nota provocando una chispa de autenticidad, una urgencia interna de defender su voz. La decisión de continuar el baile no era solo por ella, sino por todas las jóvenes que habían sido víctimas de burlas, que habían sentido el peso de expectativas imposibles. Valeria deseaba ser un faro en la oscuridad, un recordatorio de que la vulnerabilidad era una fortaleza, no una debilidad. Con un profundo suspiro y ese pensamiento resonando en su mente, dio el siguiente paso. La música se intensificó y su cuerpo comenzó a moverse con mayor fluidez, casi como si cada parte de ella estuviese por fin en perfecta armonía. Durante cada giro, se dio permiso de vivir plenamente ese momento, otorgándose una segunda oportunidad, no solo para danzar, sino para descubrir un nuevo camino hacia la autoaceptación. El público, antes escéptico, comenzó a dejarse llevar por la energía que emanaba de su interpretación. Aquella conexión se volvía palpable, podían sentir la lucha de Valeria, las emociones que la atravesaban. Era como si sus propios anhelos de superación se hubieran entrelazado con su danza. Sin embargo, mientras su confianza crecía, las voces del pasado aún susurraban en las esquinas de su mente. Le recordaban las burlas, el rechazo, la sensación de ser menos que los demás. Valeria, con cada movimiento más decidido y audaz, confrontaba esas sombras. Cada giro era una respuesta a las críticas del pasado, cada salto un no más. Pronto, esa lucha interna se desvaneció, permitiéndole un envolvimiento casi etéreo en la experiencia misma del baile. Los últimos compases acercaban un final que parecía eterno y al mismo tiempo inevitable. Con el corazón palpitando, Valeria llevó su danza a un clímax emocional. El último salto resonó con fuerza y en un giro inesperado decidió cerrar su actuación no con un paso final aplastante, sino con un gesto que desbordaba vulnerabilidad. Extendió los brazos hacia el público, cruzando una línea invisible que la conectaba de nuevo con ellos. Su verdad, su dolor, su historia, todo quedaba expuesto en un solo movimiento. La música se detuvo de repente y el eco del silencio se apoderó de la habitación. Valeria se quedó en pie, cara a cara con la multitud que ahora la observaba no con escepticismo, sino con admiración genuina. La respiración de todos era un murmullo en sus oídos y en el fondo de su mente una pregunta retumbaba. ¿Había logrado romper las cadenas? Antes de que pudiera procesar el significado de esa noche, las luces de la mansión comenzaron a parpadear. Un murmullo de asombro atravesó el espacio. Valeria, con el corazón acelerado, sintió que algo más estaba por surgir. El momento de verdad había llegado. Aquel instante de conexión con su público y su historia podría tener consecuencias inesperadas. ¿Sería capaz de enfrentar lo que eso significara en su camino hacia la aceptación plena y la realización personal? En ese mismo instante, una figura familiar apareció entre la multitud, y un escalofrío recorrió su espalda. La historia de Valeria no había hecho más que comenzar. Valeria permaneció inmóvil, el eco de su danza aún resonando en el aire. La figura familiar que emergió entre la multitud era Marisol, su antigua compañera de clase y quien había sido una de las voces más críticas durante los años de su adolescencia. La contradicción que sentía al verla frente a ella la inundó de dudas. ¿Qué haría Marisol al presenciar su transformación? La inquietud se arrastró en su interior, desatando una combinación de nerviosismo y desafío.
Dando un paso hacia adelante, Valeria sintió que la energía de la sala se intensificaba. Los murmullos habían evolucionado a susurros de admiración, y mientras su mente lidiaba con la confrontación emocional, su cuerpo aún respiraba la liberación del baile. El espectáculo no había sido solo un regreso a la pista, sino un recordatorio de su propósito, una reafirmación de su identidad más allá de las críticas. Su mirada se encontró con la de Marisol, y por un instante el resto de la multitud se desvaneció. Esa conexión despertó un torrente de recuerdos. Las décadas de inseguridades alimentadas por los comentarios malintencionados de sus pares la llenaron de rencor, pero también le ofrecieron claridad ante sus emociones. Había llegado la hora de reescribir la historia. Valeria decidió que no podía huir de este encuentro. Esos momentos fueron parte de su viaje, y si deseaba avanzar, debía enfrentarlos. Sin embargo, no quería que la confrontación superficial diera paso a un drama sin propósito. Se acercó con determinación y compasión en su corazón, dispuesta a ofrecer lo que había aprendido, una oportunidad de cambio. Marisol comenzó, aún sintiendo el retumbar de su corazón. Lo que fuimos no nos define. Este baile es un recordatorio de que podemos liberarnos. A veces, lo que más tememos puede convertirse en nuestra mayor fuerza. Los ojos de Marisol se iluminaron con sorpresa, seguida de una sombra de arrepentimiento. En su mente, Valeria puso en práctica el mismo consejo que había aprendido en el escenario. La vulnerabilidad puede ser una herramienta poderosa. No esperaba una disculpa, pero sí la posibilidad de una conversación que pudiera generar entendimiento. Quería mostrar que el poder de la danza no solo la había liberado a ella, podía ser el catalizador de una conexión auténtica entre dos personas que habían compartido una historia llena de ruido y dolor. A su alrededor, el público seguía observando, con la respiración contenida, como si ellos también fueran parte de un cambio necesario. Valeria rápidamente se dio cuenta de que su audiencia representaba mucho más. Eran un espejo de sus viejos miedos, pero también de su crecimiento. La danza no solo la había liberado, sino que la estaba llevando hacia un lugar de aprendizaje y sanación. Mientras la conversación continuaba, su mente ya empezaba a formular nuevas decisiones sobre su futuro. Debía explorar más allá de la danza, preguntándose cómo podía usar su voz para inspirar a otros. Enfrentar sus inseguridades era solo el primer paso. Deseaba crear un espacio donde otros pudieran compartir sus propias historias de superación. La tensión de la noche no se disipaba, sino que se transformaba en un vacío cargado de expectativa. Había una claridad en su corazón. El camino se abría ante ella, pero el futuro requería más que solo intenciones. Se sentía impulsada a dar ese siguiente paso, un viaje hacia algo más grande. Y fue en ese momento de revelación cuando, en medio de lo que parecía un nuevo inicio, una voz resonó por detrás de ella. «Valeria, no te olvides de mí», dijo una figura que la hizo tambalear. Este nuevo encuentro desató una tormenta de emociones, desafiando su renovada confianza y haciéndola cuestionar cómo de lejos estaba realmente dispuesta a llegar. ¿Era realmente este el principio de su viaje hacia la aceptación, o se enfrentaría a un nuevo obstáculo en el camino hacia su verdadero yo? La voz resonante que la sorprendió era la de Joaquín, un antiguo compañero que había estado presente en la vida de Valeria durante sus momentos más vulnerables. La simple mención de su nombre activó recuerdos que Valeria había intentado enterrar. Las risas a sus espaldas, los comentarios despreciativos que la seguían como sombras. Sin embargo, en lugar de caer en la trampa de la inseguridad, su impulso fue diferente. En lugar de cerrarse, se sintió llamada a explorar esta nueva dinámica. «¿Qué quieres, Joaquín?», preguntó, sin ocultar la mezcla de firmeza y autenticidad que había cultivado en su interior. Había aprendido a establecer límites, a no permitir que otros definieran su valía. «Me sorprende verte así, brillando», dijo él. Trató de acercarse, pero Valeria no se movió. La proximidad persistía entre ellos, pero Valeria se sintió más fuerte porque lo hacía desde su propia elección, no desde la presión de antiguas jerarquías.
«Y a mí me sorprende que estés aquí», respondió, con una mezcla de curiosidad. «Pensé que la última vez que hablamos te había molestado mi camino». Estas palabras eran un eco de una Valeria más antigua, una que había permitido que el miedo dictara su vida. Mientras competía mentalmente con sus antiguos recuerdos, Valeria se daba cuenta de que esta no era solo una oportunidad para confrontar a Joaquín, sino también para descubrir la cercanía de su confianza recién obtenida. ¿Qué había cambiado en ella? Había comenzado a aceptar su historia, su pasado, lo que la había llevado a ser quienes eran. «Ambos hemos cambiado», dijo ella, interiorizando lo que significaba su nueva perspectiva. Las palabras de Valeria resonaron no solo en ella, sino en el resto de los presentes. La conexión que establecía con Joaquín comenzó a convertirse en un hilo que pudiera extenderse a la audiencia que observaba atentamente. La vulnerabilidad manifiesta de aquel encuentro estaba sacando lo mejor de ella, creando un espacio donde el crecimiento se convertía en un bálsamo efectivo para el dolor acumulado. El murmullo del público creciendo la motivaba a seguir adelante, a no retroceder. En lugar de temer el juicio, estaba eligiendo encontrar algo en este momento, algo que podría dar forma a su futuro. Con cada palabra que intercambiaba con Joaquín, su mente elaboraba nuevas posibilidades. «Estoy aquí para transformar mi vida, y me gustaría que también tú lo hicieras», agregó, reafirmando su determinación. «La gente puede cambiar cuando realmente lo quiere». Su voz, firme y resonante, era un testimonio de su viaje hacia la autoaceptación. Con cada afirmación, la sala parecía llenarse de una energía que Valeria nunca había imaginado compartir con él. Había en sus palabras un nuevo sentido de comunidad, aunque fuese pequeña. No era sobre lo que habían sido, sino sobre lo que podían llegar a ser. Valeria se sintió impulsada a dar un paso más, no solo para ella, sino también para los demás. Era un nuevo enfoque hacia su propósito personal, empoderar en vez de discriminar, construir en lugar de destruir. Reflexionó sobre cómo estas pequeñas interacciones podrían desarrollar un entorno donde las voces de todos pudieran ser escuchadas, sin importar su pasado. Mientras el encuentro continuaba, una idea iluminó su mente. No solo quería ser un ejemplo, deseaba crear talleres, espacios de baile y conexión donde otros pudieran explorar su propia transformación. La idea comenzó a cobrar forma al trazarse un mapa en su mente. Un mapa no solo para su propia vida, sino para otros que alguna vez habían estado como ella. Pero la conexión con Joaquín no solo era inspiradora, también era inquietante. En el fondo, una parte de Valeria se preguntaba si este encuentro significaba algo más. ¿Podría su antiguo rencor convertirse en un nuevo capítulo en su vida? Y así, mientras el murmullo crecía a su alrededor y el fuego de la transformación le envolvía, se dio cuenta de que la historia de su vida estaba a punto de reescribirse, enfrentando desafíos que aún no podía imaginar. ¿Qué dices, Joaquín? ¿Te atreverías a compartir este camino conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una ofrenda a lo que podría ser, mientras su corazón latía intensamente por lo que podría desatarse a continuación. La respuesta de Joaquín no llegó de inmediato, lo que generó en Valeria una mezcla de ansiedad y expectativa. La sala se llenó de murmullos, como si los asistentes estuvieran conteniendo la respiración, esperando un desenlace. Valeria se dio cuenta de que esta era una prueba no solo para él, sino también para ella. Había alcanzado un punto en su vida donde las decisiones que tomaba no solo la afectaban a ella, sino que podían tener un eco en los demás. Mientras pensaba en esto, su mente comenzó a divagar. Las experiencias que había acumulado durante años de aislamiento le habían enseñado sobre la resiliencia, pero también sobre el poder de la conexión humana. Las risas e insultos de su pasado pesaban menos en su corazón. En su lugar había una llama de determinación que la impulsaba hacia adelante. Quería compartir eso, quería que Joaquín lo sintiera también. «Valeria», finalmente comenzó Joaquín. Su voz era suave, pero había un peso en sus palabras. «No sé si estoy preparado. La verdad es que he estado buscando mi propio camino,
pero ese camino me ha hecho dudar de mis propias intenciones. Valeria lo observó con atención. Una parte de ella deseaba presionarlo, forzarlo a unirse a su visión, pero había aprendido a respetar el ritmo de los demás. Ulteriormente, reflexionó sobre su propio viaje. Había caminado en la oscuridad durante años y no podía esperar que él viera la luz de inmediato. Todos tenemos nuestros propios laberintos, Joaquín. Lo importante es que no hay que recorrerlos solos. Todos enfrentamos miedos, pero también descubrimos fortalezas. Quiero invitarte a este viaje no para que camines tras de mí, sino para que lo hagamos juntos, dijo, sintiendo cómo sus palabras resonaban en el espacio que compartían. La atmósfera se tornó íntima, casi sagrada, al observar a Joaquín considerando sus palabras. Valeria se sintió extraordinariamente vulnerable, pero a la vez poderosa. Estaba desnudando su alma, compartiendo partes de sí misma que había mantenido en la penumbra durante mucho tiempo. Tal vez hay algo en mí que aún no he confrontado, admitió Joaquín, como si hablara tanto a ella como a sí mismo. Tu transformación es inspiradora y me encantaría ser parte de algo significativo, pero ¿estás segura de que no te arriesgas al abrir las viejas heridas? Esa pregunta caló hondo en Valeria, haciéndola reflexionar sobre el riesgo que implicaba su propuesta. Quiero crear un espacio donde podamos enfrentar esas heridas juntos y aprender de ellas, respondió con sinceridad. El cambio solo puede surgir cuando estamos dispuestos a mirar hacia adentro. En su corazón sabía que ya no podía huir de su pasado, debía enfrentarlo y abrazar cada aspecto de su viaje. Fue entonces que notó algo fascinante en Joaquín. Había una chispa de curiosidad en su mirada, como si una parte de él anhelara ese mismo espacio seguro que ella deseaba crear. Valeria comenzó a decir de nuevo, pero esta vez había una decisión en su tono. Estoy dispuesto a intentarlo, a ver a dónde me lleva esto contigo. Las palabras resonaron en el aire, llenas de un nuevo propósito. Valeria sintió una oleada de emoción. Habían tomado un primer paso, había una posibilidad latente en sus declaraciones. Pero al mismo tiempo comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Crear ese espacio, ese taller donde las personas pudieran bailar con sus cicatrices no iba a ser sencillo. Había un desafío considerable que se avecinaba. Con un brillo renovado en su mirada, Valeria tomó nota de todo lo que necesitaba preparar: un plan, recursos, un lugar. El empoderamiento no se trataba solo de ella, se trataba de la oportunidad que representaba para otros. Sin embargo, mientras la emoción se apoderaba de su ser, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Sería capaz de manejar el peso emocional que podría surgir? El eco de antiguos comentarios la perseguían en su nuevo objetivo, levantando preguntas sobre su propia valía. ¿Qué pasará si fracaso?, se cuestionó. Con el corazón latiendo, supo que debía enfrentar esas inquietudes de inmediato. Si realmente iba a avanzar, debía comenzar un proceso que nunca había experimentado: la verdadera confrontación de su propia vulnerabilidad. Mientras comenzaba a bosquejar los primeros pasos hacia su futuro, la inquietante realidad de que el impacto de su cambio no solo afectaría su vida personal, sino que también podría revelarle aspectos desconocidos sobre sí misma, la mantenía inquieta. En ese momento sintió cómo las luces del escenario jugaban con su sombra, dibujando una silueta que desafiaba a encarnar lo que siempre había anhelado ser. Y justo cuando las posibilidades parecían infinitas, un desconocido apareció en la puerta, una figura del pasado que traía consigo un nuevo dilema. Valeria se dio cuenta de que su camino estaba lleno de incertidumbre, y que esto era solo el comienzo de otra aventura que podría cambiarlo todo. ¿Quién era esa persona y qué secretos traía consigo? Valeria respiró hondo, tratando de centrar su mente. La figura en la puerta, difusa entre las sombras, parecía un eco del pasado que creía haber dejado atrás. Su corazón palpitaba con fuerza, y aunque la curiosidad la empujaba a avanzar, el temor anidaba en su interior.
¿Acaso el regreso de esta persona significaba que sus viejas heridas estaban a punto de reabrirse? A medida que la figura se acercaba, Valeria luchó por identificar sus propios sentimientos. Había trabajado arduamente para reconstruirse, para transformarse en alguien que pudiera inspirar, pero ahora se enfrentaba a la incertidumbre de su antiguo mundo. Recordó las promesas que se había hecho a sí misma, las decisiones que la llevaron a este punto. Sin embargo, la llegada de un antiguo conocido podría desafiar todo lo que había construido. ¿Valeria? La voz era familiar, pero llena de matices que resonaban en su memoria. Era Carla, una amiga de su adolescencia, la misma que había compartido lágrimas y risas, pero también la que había contribuido a su dolor. La confrontación era inminente. ¿Qué haces aquí? Valeria logró articular, sintiendo la mezcla de confusión y rencor aflorar. Necesitaba hablar contigo. He estado oyendo sobre tus proyectos y supe que debía encontrarme contigo. No soy la que eras antes, Valeria. He cambiado. Creo que podemos ayudar a sanarnos las dos, respondió Carla con una vulnerabilidad que sorprendió a Valeria. Las palabras de Carla resonaron en el aire, llevándola a una encrucijada. Sabía que este encuentro podría ser tanto un nuevo comienzo como una caída al pasado. ¿Debería darle una oportunidad a la amistad que una vez compartieron, o sería un error abrir otra vez la puerta a las heridas que habían quedado sin sanar? En su interior, Valeria recordó la esencia de su propio viaje. Se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo implicaba afrontar la adversidad dentro de sí misma, sino también buscar el entendimiento en los demás, incluso en aquellos que habían causado dolor. No puedo permanecer en el pasado, ni permitir que eso defina quién soy ahora, murmuró para sí, sintiendo el peso del dilema. Con un gesto suave, Valeria tomó un instante para reflexionar. Si realmente has cambiado, entonces necesitamos hablar. Pero no será fácil. Estoy dispuesta a explorar esto, a reconocer las dudas, las heridas. La sanación solo viene a través de la verdad, le dijo con firmeza, la determinación brillando en sus ojos. Carla asintió, una mezcla de alivio y nerviosismo dibujándose en su rostro. En ese momento, Valeria comprendió que su viaje hacia el empoderamiento también incluía enfrentar a sus antigüedades. Había algo poderoso en abrirse a esa posibilidad, y aunque temía el fracaso, culpar al pasado ya no era una opción. Era hora de crear su propio futuro, incluso en medio de las dificultades. Ambas mujeres comenzaron a hablar, los recuerdos fluyeron, y con ellos la tensión y el dolor, pero también vislumbres de la esperanza. Cada palabra intercambiada parecía construir puentes hacia un futuro mejor. No todo sería sencillo, y aún había puntos oscuros que requerían exploración, pero Valeria sintió que, por primera vez, podía abordar lo incierto con un sentido renovado de propósito y dirección. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, una inquietante sensación persistía. Este reencuentro era solo un preludio. Había más en juego aquí, un hecho que podía alterar no solo su relación con Carla, sino también el taller que soñaba crear. ¿Cómo se vería ese espacio si se arriesgaba a dejar entrar su pasado? Mientras Valeria reflexionaba sobre esto, un nuevo pensamiento la invadió. ¿Y si había algo más grande que debía confrontar en sí misma? La conversación con Carla podía abrir puertas, pero también podría revelar verdades incómodas que habían estado ocultas, esperando el momento propicio para surgir. Valeria sintió el aliento del futuro soplando fuerte, y por primera vez el miedo se mezcló con un raro sentido de posibilidad. El sonido del móvil vibrando sobre la mesa rompió su concentración. Un mensaje de Joaquín titilaba en la pantalla. «Valeria, necesitamos hablar. Tengo algo importante que decirte». En ese instante, su corazón se aceleró, alertando a su mente de que aún quedaba un capítulo mucho más complicado por escribir. Quedaba claro que la prueba de su transformación iba mucho más allá de Carla y la posibilidad de reconciliación. Se trataba de descubrir cómo equilibrar las cargas del pasado mientras abrazaba el cambio. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que Joaquín tenía que revelar? Valeria miró la pantalla del móvil,
la vibración resonando en su mano como un latido ansioso. La llamada de Joaquín, tan breve y directa, llenó su mente de interrogantes. La aprehensión se apoderó de ella, un eco de sus viejos temores. ¿Qué podía ser tan importante? Mientras Carla la miraba, Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, el pasado que amenazaba con reaparecer y un futuro que tanto anhelaba construir. «Debo responder», dijo, intentando mantener la serenidad en su voz. Carla asintió, con una mirada que revelaba tanto curiosidad como miedo. Valeria contestó el mensaje, su pulso acelerándose con cada segundo que pasaba. «Vamos a encontrarnos», escribió, sin saber del todo si estaba preparada para lo que eso implicaría. Mientras esperaba la respuesta, dejó su mente vagar hacia el taller que tanto había soñado. Cada rincón de ese espacio estaba diseñado para ser un refugio, un lugar de creación y sanación. Sin embargo, el retorno de Carla y la inminente conversación con Joaquín comenzaban a amenazar esa visión. La duda se instaló. ¿Sería posible que todo lo que había trabajado se desmoronara en un instante? Al cabo de unos minutos, la notificación de Joaquín iluminó nuevamente su pantalla. «¿Te parece bien a las 6 en el rincón?» Ella asintió, aunque no se lo dijera a nadie. La tarde avanzaba y su mente corría en 1000 direcciones. Más que un simple encuentro, sentía que era un punto de inflexión. Era el momento de enfrentar el pasado, pero también de fortalecer el futuro que deseaba con fervor. Valeria exhaló un largo suspiro. Su mirada se centró en los ojos de Carla. «¿Y qué tal tú? ¿Cómo has estado en estos años?», preguntó, decidida a evitar que el silencio llenara el espacio tenso entre ellas. Carla comenzó a hablar, sus palabras entrelazándose en anécdotas sobre sus luchas, sus propios fracasos y éxitos. Valeria escuchaba con atención, asombrada por cómo cada revelación la acercaba a entender que ambas habían estado en caminos paralelos, aunque en diferentes circunstancias. Valeria se sintió tocar por la transparencia de Carla. Empezaba a ver las grietas del pasado como oportunidades para crecer, no solo para curarse, sino para compartir esa experiencia con otros. La idea de transformar el dolor en un testimonio de fortaleza la inspiró. Si Carla también había atravesado un camino de cambio, ¿no era justo pensar que podrían trabajar juntas en el taller? Quizás deberíamos pensar en colaborar, en unir fuerzas para compartir nuestras historias, sugirió Valeria, sintiendo que, en medio de las dudas, quizás había un destello de claridad. Por primera vez, imaginó el taller no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de la resiliencia que ambas habían cultivado. Carla frunció el ceño en reflexión, pero luego sonrió, iluminando su rostro. «Me encantaría. Podríamos hacer algo realmente fuerte, algo que inspire a otros a afrontar sus propias batallas». Mientras compartían visiones y propuestas, Valeria sintió que parte de su temor se disipaba. No obstante, en el fondo seguía palpitando todo lo que Joaquín podría decir. Eran muchas las preguntas que giraban en su mente, pero ahora tenía una batalla interna nueva. La posibilidad de abrirse a alguien que había estado presente en su historia. Al llegar la hora del encuentro con Joaquín, Valeria se sintió envuelta en una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener no solo requeriría de valentía, sino que definiría el futuro del taller, su relación con Carla y su sanación personal. Al salir de su casa, el aire fresco la envolvió, aumentando la palpabilidad de sus nervios. Se preguntó si estaba verdaderamente lista para lo que se avecinaba. Las palabras de Joaquín podrían traer tanto nuevos retos como oportunidades. En ese instante, un profundo presentimiento recorrió su ser. Tal vez lo que revelaría Joaquín no solo cambiaría su camino, sino que lo conectaría profundamente con el viaje interno que había comenzado. Cuando llegó a la cita, se enfrentó a la puerta del café donde lo había citado, y antes de cruzar el umbral, se preguntó: ¿qué secretos desvelará hoy mi historia? Valeria cruzó la puerta del café sintiendo el aire más denso de lo habitual. La campanilla sonó, marcando su entrada en un mundo que parecía inalterado, mientras su vida se precipitaba por un camino incierto.
Joaquín la esperaba en una mesa al fondo, el reflejo de su figura flanqueado por el brillo tenue de las luces parpadeantes. Sus manos se aferraban a una taza de café, un gesto que no pudo interpretar como una señal de nerviosismo. A medida que se acercaba, la incertidumbre la envolvía en un abrazo helado. En su mente, los recuerdos de su pasado compartido con Joaquín aparecían en destellos fugaces, pero el presente exigía su atención. Su corazón latía con fuerza, anticipando su primer intercambio. Tantos años de silencio cargaban cada palabra que estaban a punto de compartir. «Hola», dijo Valeria, con voz firme pero suave. Joaquín levantó la vista y esbozó una sonrisa casi tímida. Su expresión mostró un rayo de nostalgia que la hizo cuestionar si ambos estaban listos para resolver los ecos del pasado. Se acomodaron en la mesa y durante los primeros minutos el silencio fue puntualmente incómodo. La atmósfera se sentía cargada de promesas no cumplidas y palabras subyacentes. Valeria sentía la necesidad de romper ese hielo. Era el momento de confrontar sus miedos, algo que había decidido con firmeza durante la charla con Carla. «¿Por qué has querido verme?», preguntó, dejando caer la pregunta con delicadeza pero determinación. Joaquín tomó aire, como si cada palabra que iba a decir fuera un paso en una línea que no deseaba cruzar. «Valeria, han pasado años y uno nunca deja de pensar en lo que pudo haber sido», comenzó, el tono de su voz flotando entre los vestigios de confusión e interés. «Quiero hablar de lo que ocurrió y también de lo que podríamos construir». Las palabras que venían después eran un desafío, el escollo que había permanecido inalterado en su vida. Valeria escuchó con atención el eco de su propio desarrollo personal resonando al fondo. Sanar es una forma de perdonar. Cada frase de Joaquín abría un nuevo espacio para comprender. Su vulnerabilidad resonaba con la lucha interna que ella había llevado durante años. Había un deseo genuino de reconciliar sus diferencias, de hacer frente a las sombras que haberse descuidado había creado. La conversación avanzaba y Valeria comenzaba a revelarse, hablando con franqueza de su transformación y de cómo había tomado cada herida como un punto de partida para crecer. «No puedo permitir que esto sea solo un diálogo entre nosotros. Si algo he aprendido es que hay poder en compartir nuestras historias», dijo, sintiendo la energía fluir en sus palabras. El taller cobraba vida en su mente con cada frase, la idea de no solo facilitar un espacio de sanación, sino también interconectar su experiencia con la de Joaquín. La posibilidad de convertir aquel encuentro en una oportunidad para ayudar a otros empezaba a surgir. Joaquín se inclinó hacia adelante, la luz del café reflejaba la sinceridad en su mirada. «Tu historia es valiosa. Creo que juntos podríamos crear algo realmente especial, un espacio no solo para compartir, sino para inspirar a otros». Sus palabras llevaban consigo la chispa de lo que podría ser, un nuevo camino entrelazado con el de ella. Valeria sintió que la conversación se estaba transformando en algo más profundo de lo que había anticipado. La combinación de sus visiones despertaba un sentido de urgencia en su interior, un deseo de no dejar la oportunidad escapar. Se encontraba en una encrucijada. ¿Podría realmente confiar en alguien que había estado presente en sus momentos más oscuros? El tiempo parecía acelerar mientras formulaban planes, cada idea alimentando su curiosidad y determinación. Al mismo tiempo, el horror del fracaso acechaba en el fondo de su mente. La pregunta que comenzó a atormentarla a medida que la charla avanzaba era, ¿estaba preparada para aceptar que el pasado pudiera emerger con nombre y apellido, comprometida con el futuro que había empezado a construir? Justo cuando la energía del encuentro parecía alcanzar su cúspide, camejado con posibilidades creativas, un mensaje interrumpió su conversación. Una notificación en el móvil de Joaquín lo distrajo y su expresión cambió de inmediato. «Lo siento», dijo, mirándola con seriedad. «Es algo urgente relacionado con el taller». Valeria sintió que una sombra se interponía entre sus sueños y la realidad, mientras una voz interna recordaba que su valía no podía darse por sentada.
¿Qué otro secreto podría guardar Joaquín? En su mente, una idea primigenia comenzaba a tomar forma, una nueva revelación que la llevaría a cuestionar sus propios límites.
Mientras Joaquín miraba su móvil, Valeria sintió que la historia de su vida se había torcido una vez más, y en la niebla del futuro se preguntó, ¿listo para enfrentar cómo el pasado y presente podrían unirse en algo inesperado? Valeria se sentó en la mesa del café, el ambiente pulsando con la tensión de un futuro incierto. Las palabras de Joaquín, llenas de intentos de reconciliación, resonaban en su mente, pero había algo más, un desafío emocional que aún enfrentaba. La conversación se tornó en un intercambio de confesiones y deseos, un diálogo que no solo echaba luz sobre el pasado, sino que también abría una puerta a nuevas posibilidades. Valeria, lo que hemos pasado juntos nunca se borrará, comenzó Joaquín, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Pero creo que podemos aprender de ello. Quiero ser parte de tu nuevo camino. Sus palabras se sentían como un ancla, asegurando una conexión genuina en medio del torbellino de emociones. Valeria tomó aire y se dio cuenta de que por primera vez estaba dispuesta a aceptar el pasado sin que éste la definiera. He pasado mucho tiempo tratando de superar lo que sentía. El dolor y las burlas me cambiaron, pero también me hicieron fuerte. La determinación en su voz era palpable. No puedo regresar, pero puedo abrirme a lo que está por venir. La conversación fluyó más allá de lo superficial, revelando vulnerabilidades que habían permanecido ocultas por años. Joaquín, con un tono sincero, continuó: «Quiero que esto no sea solo un viaje tuyo. Quiero que me dejes acompañarte, incluso en la vulnerabilidad. Quizá juntos podamos inspirar a otros a sanar». Las palabras de Joaquín resonaban en el interior de Valeria, quien, a esa altura de su vida, había aprendido que las victorias personales se construyen sobre el cimiento de la conexión humana. Podemos crear un taller donde compartamos nuestras historias, un lugar donde cada persona pueda explorar su dolor y su sanación, propuso, visualizando un espacio que era inclusivo y empoderador. La idea comenzó a cobrar vida y la emoción de su propio crecimiento se entrelazó con el deseo de ayudar a otros. A medida que la tarde avanzaba, Joaquín aceptó la propuesta, expresando cómo su propia transformación podría servir de base para el proyecto. «Tú has brillado con tu danza, Valeria, y yo quiero aportar mi voz a esa luz. Nuestro pasado no define lo que podemos lograr en el futuro». Con cada palabra de Joaquín, el miedo que había sentido inicialmente comenzó a disiparse. Empezaba a verlo no como un simple eco del pasado traumático, sino como un aliado en su camino hacia el futuro. «Entonces, ¿podríamos crear algo significativo?», preguntó, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior. De repente, un mensaje interrumpió el flujo de su diálogo, un nuevo aviso en el teléfono de Joaquín. Se sintió helada, preguntándose si acabaría nuevamente arrastrada por viejas inseguridades. Sin embargo, esta vez el peso del miedo se enfrentaba a una renovada confianza. «Lo siento, tengo que ver esto», dijo él, su rostro palideciendo al leer el contenido. Las palabras en su pantalla provocaron un cambio dramático, su voz temblando. «Es sobre el taller. Hay problemas de financiamiento y necesito decidir rápido». Valeria sintió que las sombras del pasado comenzaban a acechar nuevamente. «¿Qué significa eso para nosotros? ¿Estás seguro de que esto no es una trampa del pasado?». La tensión se palpó entre ellos. Los viejos temores amenazaban con romper lo que acaban de construir. Mirando directamente a los ojos de Valeria, Joaquín afirmó: «Este es un desafío, sí, pero también una oportunidad. No quiero que eso nos detenga. Aún podemos hacerlo, juntos». El brillo en su mirada proyectaba un nuevo sentido de propósito. Valeria asintió, la energía en la sala pareciendo cambiar. «No podemos dejar que una sombra nos arrebate nuestro camino», dijo, sintiéndose empoderada al enfrentar la adversidad con alguien que había experimentado su propia lucha. «Hagamos esto, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que sienten que no pueden levantarse».
Los minutos se hicieron horas mientras trazaron los primeros pasos de su proyecto conjunto, un taller de danza y sanación, donde la historia de cada persona se entrelazara con el arte. Valeria nunca imaginó que sus antiguos enemigos podían convertirse en sus mayores aliados. Con cada decisión, la vida comenzaba a tomar forma de una manera vibrante. La gratitud por haber roto las cadenas que la mantenían prisionera era abrumadora. Ya no había cargas del pasado que bloqueaban su camino hacia el futuro. Y en el fondo de su corazón sabía que la danza no solo había sido su voz, sino un puente hacia un viaje de sanación. Así fue como Valeria, ese destello de luz en medio de la sombra, comprendió la fuerza que había cultivado. La conexión con Joaquín, las nuevas posibilidades y el taller que comenzaban a crear eran testimonios de su crecimiento. Con esa revigorizante claridad, Valeria se dio cuenta de que no solo había enfrentado a sus antiguos miedos, sino que había creado un espacio en el que ella misma podía florecer. El momento de vulnerabilidad se había transformado en un lazo de confianza que cimentaba su nuevo camino. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de una nueva historia. Por primera vez en su vida, Valeria no solo había superado el dolor, sino que lo había transformado en fortaleza visible. Ahora, un aire renovador la envolvía. Valeria estaba lista para brillar, no solo en la pista de baile, sino en la vida misma, mostrando a otros que aún en las sombras se puede encontrar la luz. Y así, con esos pensamientos, Valeria dio un paso firme hacia el futuro, consciente de que cada desafío era solo otra oportunidad para crecer, conquistar y compartir. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que más personas conozcan la magia de la superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo vital que es estar conectados.